Gálatas capítulo 6, versículo 11, nuestra porción de esta tarde. Leo la escritura que dice de la manera siguiente: Gálatas capítulo 6, versículo 11. Dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circunciden para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino solo una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios, de quien en adelante nadie me me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, con vuestro espíritu. Amén. Oramos. Señor y buen Padre, te damos las gracias. Gracias, Señor, porque nos permitiste terminar hoy en esta tarde, o estaremos terminando en esta tarde, Señor, un libro más de tu santa palabra, Dios. No solamente en lectura para todos aquellos que estuvieron desde el principio, sino también, Padre, en meditación y en enseñanza, Señor. Y rogamos, Padre, que este crecimiento que hemos tenido, o este aprovechamiento que vamos a obtener, Señor, de este libro, no se quede en el olvido, Señor, sino que seamos nosotros vasos, Señor, donde podamos estar retroalimentándonos con lo que ya hemos aprendido, Señor, y lo que terminaremos hoy en esta tarde. También rogamos, Padre, siempre por aquellos que no conocen de ti, o aquellos que han oído de ti, Señor, y que no quieren acercarse o venir a ti, Señor, para que en su momento sean traídos, Padre, y si esta tarde sería el momento que tu palabra cause y haga el efecto, Señor, que tiene que hacer en todos aquellos y aquellas, Padre, que se han apartado o que están lejos de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Ruego por tu presencia, por tu Espíritu Santo, Señor, en medio de nosotros, y que vivamos, Señor, como creyentes verdaderos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El tema que vamos a estar llevando a cabo en esta tarde, hermanos y amigos, lleva por título: la verdadera jactancia está en la cruz de Cristo. La verdadera jactancia está en la cruz de Cristo. Hemos llegado ya al final del libro de Gálatas, con la porción que hoy leímos. Terminamos la lectura de este libro, y con el desarrollo de este tema, hermano, finalizaremos nuestro estudio y recorrido por este maravilloso libro, el libro de los Gálatas. Al inicio de este capítulo 6, les dije que había dividido este capítulo en 3 partes para tratar de sacar el mayor provecho, y así terminar todo nuestro estudio, nuestro recorrido por este libro tan importante para nuestras vidas, o para la vida del creyente, ¿verdad? Y solamente a manera de recordatorio, voy a mencionar los 2 temas pasados, solo para recordarnos por estos 3 temas que dividí. En la primera parte, o la primera división de este capítulo 6, vimos acerca de la corrección fraternal y el don del fruto del Espíritu. Un tema bien importante, hermanos, en cuanto a la corrección, ¿verdad? Porque solamente para hacer un recordatorio, les hacía una pregunta, ¿verdad? Y generalizando todo este tema de esta primera división: ¿en quién debería de caer la responsabilidad de restaurar al hermano o a la hermana que se ha apartado o que ha caído del Señor? ¿Verdad? Era una pregunta, o fue una pregunta importante, ¿verdad? Porque ciertamente que cuando una persona se ha apartado,
creo yo que lo que menos espera esa persona o que se ha apartado del Señor y que ha cometido un pecado, ¿verdad? Y que eso mismo lo hace, quizá lo redarguya, quizá lo señale sin tener ningún señalamiento, pero por lo que se ha cometido o la falta que ha cometido, ¿verdad? Lo hace apartarse del Señor. Lo menos que espera esa persona es ser señalado o ser criticado. Por eso la importancia de la restauración, ¿verdad? O la corrección fraternal de aquellos que son espirituales. Entonces, la responsabilidad de restaurar va a recaer en aquellos hermanos que son espiritualmente hablando maduros, ¿verdad? Y solamente voy a leer la segunda parte del capítulo 6, versículo 1, ¿verdad? Que enfoca y enfatiza esto que yo les estoy diciendo. Dice la Escritura: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, esta primera parte la vimos y con esta necesidad, hermanos, porque todo esto que estamos viendo acerca de los judaizantes que querían, hermanos, que los judíos se sometieran a la ley, esta porción o esta parte de restauración al hermano o aquel que ha caído no iba a aplicar, porque ellos lo que querían era vivir rectamente conforme a sus obras. Entonces, si alguien caía, lo único que iban a hacer es rechazarlo, ya no podía pertenecer, vamos a decirlo así, al grupo religioso. Entonces, eso fue en cuanto a la primera parte. En la segunda parte, la semana pasada hablamos del dar y el hacer bien. Y les dije que también podíamos llamarlo como sembrar y cegar. Sembrar y cegar, ¿verdad? Literalmente la Escritura dice que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. Y esto, hermanos, viéndolo en el sentido literal, lo enseña que aquel, hermanos, que está siendo instruido, lo voy a utilizar estas palabras: haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. En otras palabras, hermanos, fácil o más cómodas quizás sería, o más prácticas, perdón, no cómodas, prácticas, sería que aquel que ha sido instruido por la palabra, hermanos, aunque el maestro o el que lo está instruyendo siempre tiene que estar dando el ejemplo, el que lo instruye, hermanos, de la bendición que él recibe, participa para que el instructor reciba de él mismo, digamos, ¿verdad? Por eso es que dice la Escritura: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O sea, no solamente el hecho de que el hombre que está siendo enseñado reciba el beneficio intelectual quizás de lo aprendido, pero ahora este hombre enseñado recíprocamente va a aportar de lo que él tiene. Y les pone un ejemplo, o sea, de la manera que nosotros, y lo hacemos siempre cuando estamos ofrendando, de la manera que nosotros hemos sido bendecidos, así mismo nosotros participemos al momento de ofrendar y de diezmar. Y no solamente estamos hablando en la cuestión económica, aunque no voy a hablar todo el tema, ¿verdad? Pero hacemos ese énfasis que se puede hacer en lo espiritual y en lo material, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hemos sido instruidos, hermano, de la manera que nosotros hemos aprendido, así vamos a instruir. Si nosotros que somos instruidos, no, hermano, ejercemos ese beneficio o ese atributo que Dios nos da, hermano, ¿cómo nosotros vamos a poder enseñar a otros? ¿Me entienden? Por eso es que dice: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Por qué? Porque ese mismo va a ser ejemplo para otros, ¿verdad? Y bueno, eso fue en el segundo tema. Y si alguien quiere todavía escuchar un poco más, pues allí en la semana pasada con el tema el dar y el hacer el bien. A hoy, nuestro tercer tema, con el que vamos a terminar el libro de Gálatas: la verdadera jactancia está en la cruz de Cristo. Este tema lo vamos a desarrollar o lo he dividido en dos partes, este último tema. Vamos a hablar de los que se jactan en la carne o en las obras, y los que se jactan, o el que se jacta haciéndolo personal, en la cruz de Cristo. El que se jacta en Cristo. Y esta es la jactancia de la que nos habla
Pablo en esta carta acerca de jactarse en el Cristo crucificado. Vamos a empezar entonces con el orgullo religioso, o sea, la jactancia en la carne, hermanos. Los que se jactan en la carne y en las obras son los religiosos, o sea, aquellos que se enorgullecen de lo que hacen, que viven en el deseo intenso de estar agradando a la carne. Vamos a leer el versículo 13 de este capítulo 6, 12 y 13, perdón, de este capítulo 6. Dice, y pongamos atención en esto, dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Por eso que les decía, o sea, esto es un orgullo religioso, que quieren, hermano, agradarse ellos mismos, ¿verdad? Hay un deseo intenso de estar, hermano, satisfaciendo los deseos de la carne. El verso 12 dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Verso 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circunciden para gloriarse en vuestra carne. ¿Por qué? Porque han logrado, esto es un mérito personal o un mérito religioso o un logro religioso en la carne, hermanos, que satisface sus deseos. O sea, por eso es que les decía, los religiosos viven en el deseo intenso, constante, hermanos, de estar agradando los deseos de la carne. En otras palabras, hermanos, se enorgullecen de sus esfuerzos, se enorgullecen de sus logros. No les importa en lo más mínimo, hermanos y amigos, no les importa en lo más mínimo si están agradando o están ofendiendo a Dios, porque lo que quieren es agradarse ellos mismos. Lo que quieren es impresionar a los hombres con su legalismo, con su religiosidad. Y ese era el caso, hermanos, de los judaizantes en Gálatas. Fíjense que lo que estamos leyendo aquí, ellos están queriendo... Pablo les está diciendo a los Gálatas, ellos quieren que ustedes se circunciden, ¿verdad? Pero ellos no están obedeciendo la ley. O sea, lo que quieren es solamente tener logros humanos o darle deseo a la carne de tener uno más que se ha circuncidado, uno más que se está volviendo carnal, uno más que se está volviendo religioso. Y eso era lo que Pablo quería, hermanos, que nosotros viéramos y estuviéramos atentos, que los Gálatas no volvieran a la ley, que nosotros, hermanos, como creyentes no estemos atados a la religiosidad. Eso es lo que importa, hermanos, mucho en estos tiempos. Si hay pompa religiosa, es real. Si hay pompa religiosa, hermanos, eso es verdadero. Si hay, hermano, exaltación en los hombres, hermano, eso es importante. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de ver, ¿verdad? Voy a mencionar al líder máximo de la religión católica. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver cuando este hombre va de un país a otro y cuando él desciende al país a donde él va a llegar a visitar. No sé si han visto lo que pasa. O sea, hermano, este hombre se le da una atención como si fuera el primer ministro, y aunque literalmente, ¿verdad? Porque el Vaticano, o sea, es considerado como un país, ¿verdad? Y se le tiene que dar la diplomacia correspondiente como si llegara un presidente a la tierra, pero más porque este hombre es un religioso. Y van y se le presentan, hermano, con ejército, con policías, con guardias, hermano, le ponen hasta, si es posible, la alfombra roja para que camine. ¿Por qué? Porque esto es importante para el hombre, para la carne. Porque les decía, entre más pompa religiosa, hermano, exista o haya, es verdadero a los ojos de los hombres, ¿verdad? Y eso es, hermano, lo que en realidad Pablo quería que nosotros evitáramos.
Si nosotros vivimos, hermanos, religiosamente, o vivíamos religiosamente, creyendo, hermanos, que esos atuendos eran importantes y estaban verdaderamente consagrados. Yo no sé, hermanos, cuántos llegamos a pensar, ¿verdad?, que estos hombres estaban dedicados completamente en cuerpo, alma y espíritu a Dios, por la forma en la que ellos se vestían. Hermano, porque, o sea, siendo honestos y siendo justos en cuanto a lo que es carnal, ¿verdad? Porque por allí pasamos todos y algunos todavía están allí. Pero, o sea, cuando uno mira ese tipo de personajes, o sea, lo impresionan por la forma en que se... ¿Por qué? Porque no es común. No es algo que se está viendo todos los días. La gente quiere verlo, la gente quiere admirarlo. ¿Por qué? Porque es deleite para los ojos y la carne, hermano, se está satisfaciendo. Pero, hermano, eso es lo único que busca el orgullo personal. Que el hombre o la mujer o los que visten los atuendos esos, hermanos, se jacten de eso que están allí. Pero jamás, hermano, jamás están poniendo la mirada en Dios. Por eso, hermanos, tristemente, ese orgullo religioso es de lo que el Señor Jesús advirtió en el Evangelio según San Mateo, si me acompañan. Cuando Él estaba, hermano, dando el sermón del monte, hace tres, voy a decirlo así, hace tres referencias a tres tipos de orgullo religioso que dañan al hombre. Y no por el ejercicio, porque también ahorita lo voy a mencionar, sino que por la jactancia religiosa, por el deseo, y remarco, hermanos, porque el hombre carnal está buscando simplemente satisfacer sus deseos carnales, y si es religioso, aún más todavía. Mateo capítulo 6, versículo 1, el Señor dijo en el Sermón del Monte: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. O sea, tengan en cuenta de no estarse, hermanos, gloriándose delante de los hombres. Dice, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, esto es lo primero que el Señor advierte en cuanto a la jactancia religiosa, en cuanto al orgullo religioso, hermanos. Tengamos cuidado de no estarnos creyendo más que los demás por lo que creemos, o por lo que sabemos, o por lo que tenemos, ¿verdad? Que tengamos cuidado de que no los hombres nos estén viendo por eso, hermanos. En cuanto a nuestra vida religiosa, imagínense, ¿verdad? Y aquí entro ahora en el otro lado de la moneda, los que practican la doctrina de la prosperidad. Los pastores que están al frente de esas congregaciones, ellos quieren ser los vistos. ¿Por qué? Porque ellos quieren que les digan el ungido. Ellos quieren que les digan que son los intocables. Ellos quieren que les digan, hermano, que ellos son los que tienen el poder. Hermano, imagínense, nada más porque la gente no lo piensa o no se pone, hermano, a tratar de indagar un poco lo que dicen. Pero yo les voy a decir algo que sucedió, que yo lo vi, y eso fue literalmente, hermano. Donde estábamos, el hombre decía, donde yo salí, de la iglesia donde yo salí, o de la congregación donde yo salí, el hombre decía, traigan sus pañuelos porque yo los voy a mojar con el sudor y los llevan a donde están, o los voy a ungir con mi sudor y los van a llevar a donde están sus enfermos y sus enfermos van a sanar. ¿Por qué? Porque ahora Él es el que tiene el poder. Ahora Él es el que tiene, hermano, la fuerza. Ya no es Dios. Y ven y tomen en cuenta esto que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque hay una jactancia religiosa. Esto es de lo que Pablo quiere que nosotros nos evitemos y que evitemos. O sea, cuando un hombre se atreve a atribuirse, hermano, que el mérito de una sanidad o de un milagro es de él, aunque diga, hermano, en el nombre de Jesús, la gente le dice, oh, el ungido de Dios, y ese hombre se lleva todo el crédito. Hasta mujeres que se llevan el crédito por eso.
Entonces dice la Escritura, Mateo 6:1, el Señor refiriéndose a ese tipo, y no solamente este tipo, porque pueden haber muchos más tipos de jactancias religiosas, pero el Señor dijo, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Tengan cuidado de estarse enorgulleciendo delante de los hombres para que los vean. O sea, eso es, hermano, en contra, vamos a llamarlo así, de los principios de Dios. Ahora, vamos a leer Mateo 6:2, porque la Escritura continúa. El Señor está hablando de la jactancia religiosa, o sea, vamos en ese contexto o en ese pensamiento. El Señor le está diciendo, tengan cuidado de no ser vistos. Si ustedes van a hacer algo religioso, no lo hagan delante de los hombres. Mateo 6:2 dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, estamos hablando, hermanos, de una actividad religiosa dentro de las congregaciones, la actividad del dar la ofrenda, hermano. Y nosotros pudiéramos pensar, pero pues allí donde podemos aplicar lo religioso, hermano. Porque cuando dice, cuando tú des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. O sea, en otras palabras, hermano, si tú vas a dar $100, un ejemplo solamente, en secreto, deposítalo. Y no saques el billete y lo andes sacudiendo para que todos vean que tú lo estás dando. Para que digan, oh, el hermanito o la hermanita, mira cuánto da ella o cuánto da él. O sea, cuando nosotros demos limosna, hermano, hagámoslo tranquilos. En secreto, hermano. Porque si tú levantas la mano para que te vean, estoy especulando, para que vean cuánto vas a dar, hermano, ya allí, el que te vio, ya te pagó. Tienes tu recompensa religiosa. ¿Por qué? Porque el hermano, la hermana o el amigo que está al lado de ti ya vio cuánto diste y a lo mejor va a ser una crítica constructiva o destructiva a tu favor, pero ya tienes tu recompensa. Pero los que vamos a dar ofrenda, hermano, al Señor, o vamos a dar nuestros diezmos, o vamos a dar una aportación, hermano, económica a la congregación, hermano, si lo queremos hacer de la manera correcta, hermano, démoslo en secreto. En secreto es que nadie se entere. ¿Cuánto vas a dar? Si tú vas a dar una cantidad grande, hermano, no quieras que el hombre se entere. Deja que sea Dios el que te bendiga. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que tú eres bendecido de parte de Dios? Porque tú estás recibiendo más de lo que tú estás dando. Porque el Señor te va a tener prosperado, porque el Señor te va a mantener siempre con trabajo, porque el Señor te va a mantener siempre, hermano, con el sustento para que tú puedas dar a los demás también. Entonces de allí nos vamos a dar cuenta, no por las cantidades que estás dando, sino porque tú eres, hermano, honesto con el Señor y tú no estás buscando el orgullo religioso. Allí, hermano, es a donde Dios empieza a trabajar. Y por eso es que dice, hermano, o sea, hace énfasis en el versículo 1 de guardarnos de nuestra jactancia delante de los hombres, y luego introduce en el versículo 2 la parte de lo material, hablando de la limosna. Vamos al versículo 5 de este mismo Mateo 6. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de la calle para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, el orgulloso, hermano, religioso, solamente va a querer ser visto, va a querer, hermano, exaltarse delante de los hombres, va a querer que los hombres lo vean. Aún más, hermano, cuando nosotros hablamos de la oración debe de ser, hermano, un ejercicio espiritual, hermano, del que no debemos hacer alarde. La oración, hermano, tiene que ser una práctica personal, en secreto. ¿Cuántos saben la continuación de Mateo 6:5? Mateo 6:6. Dice la Escritura, cuando tú oras o cuando tú ores, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en secreto.
Esa es la actitud, hermano, del hombre que no busca la jactancia religiosa. Esa es la actitud de la mujer, hermano, que desea ser, hermano, si quieren verlo así de esta manera, si quiere que alguien se agrade, que sea Dios. Y no porque, hermano, que tú estés allí proclamando, no, pues yo oro 3 horas, yo oro 5 horas, yo oro 1 hora, yo oro en la montaña. Hermano, no sirve de nada todo eso. Cuando tú ya proclamas lo que tú estás haciendo en la oración, hermano, hasta allí llegaste con la bendición. Si tú te vas a la montaña a orar, hermano, vete tú solo. Si tú quieres invitar a alguien que se vaya contigo, hermano, adelante. Pero no estés diciendo, yo me voy cada 8 días a la montaña. O yo me meto en mi cuarto y yo oro. Cuando me di cuenta ya pasaron 3 horas, hermano, ya recibiste tu recompensa. Por eso es que la Escritura dice, hermano, tú entra en tu lugar secreto, cierra la puerta. Tu Padre que te ve en secreto, hermano, Él te va a recompensar en público. Esa, hermano, es la actividad que nosotros debemos de tener. Pero el orgulloso religioso, hermano, vuelvo a repetirle, lo que quiere, hermano, es estar satisfaciendo los deseos de la carne. Esa jactancia religiosa, hermano, era o es, mejor dicho también, de lo que nos quería librar Pablo en su carta a los Gálatas. Por ese tipo de prácticas, hermano, el Señor criticó a estos religiosos de esta manera. Lucas 16, hermano, porque estas palabras que el Señor hace no son palabras, hermano, quizá fáciles de oír o de tener al oído, hermano. Lucas capítulo 16, versículo 14 y 15 dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él. Verso 15, entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, ¿están leyendo conmigo? Dice, delante de Dios es abominación. Lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominable. La jactancia religiosa, el orgullo religioso, hermano, la pompa religiosa, hermano, los atuendos, hermano, ostentosos religiosos, hermano, donde el hombre se jacta, donde el hombre, hermano, busca su propia justicia, hermano, donde, hermano, el hombre mismo recibe deleite de sí mismo por lo que está haciendo, hermano, delante de Dios. Esto es abominación. Hermano, Pablo quería con los Gálatas, y vuelvo otra vez al libro, hermano, lo que él quería es que los hombres no cayeran en esa trampa. Si los Gálatas se judaizaban, si los Gálatas volvían a tomar, hermano, la circuncisión, si los Gálatas se volvían a la ley, lo que estaban haciendo, hermano, era volviéndose religiosos. Volviendo, hermano, a hacer las obras de la carne, buscando sus propios deleites. Y esto delante de Dios, hermano, ¿es qué? Abominación. O sea, a Dios no le agrada. Hermano, Dios no está satisfecho con que nosotros seamos religiosos y tengamos cuidado de vivir una vida religiosa. Tengamos cuidado de que, hermano, nuestra vida se convierta en una rutina religiosa. Voy al domingo porque pues es el día del servicio y no tengo más que hacer. No, vamos al domingo al servicio, hermano, porque vamos a adorar al Señor. No porque no tengo más nada que hacer. Voy el domingo al servicio, hermano, porque pues ¿a qué me quedo a hacer en la casa si ya todos se fueron? No, hermano, vamos el domingo al servicio, hermano, porque es el momento donde juntos vamos a adorar al Señor. Hermano, tengamos cuidado de que nuestra vida se vuelva una vida religiosa. Repito el verso 15 de Lucas 16. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. O sea, el hombre, hermano, delante del hombre siempre va a tener una justificación. Dice: mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, lo que es apreciable, lo que es, hermano, entre comillas, espiritual y religioso y sobresaliente, hermano, delante de Dios es abominable. Y eso, hermano, no le agrada a Dios. Y de eso era lo que Pablo, y es de lo que Pablo quiere que nosotros
nos apartemos. Por eso es importante, hermanos, cuando hablamos de religión y de la relación. O sea, religión es una cosa, relación es otra cosa. Cuando tú decides vivir delante de Dios, hermano, y tomas tu decisión de agradarlo a Él, hermano, tu vida tiene que tener un cambio. El rumbo de tu vida tiene que cambiar, hermano. Si tú vivías sin Dios, ahora vas a vivir con Dios. Si tú vivías tomando decisiones, hermano, sin Dios, ahora tienes que tomar decisiones con Dios. Eso, hermano, hace el cambio en la vida del hombre religioso, hermano, y del que tiene una relación con Dios. Si tú vas, hermano, a hacer algo, hermano, yo digo, vamos hablando de una familia, el esposo le pregunta a la esposa o la esposa al esposo, mira, quiero hacer esto, o qué te parece hacer esto, sí, ok, preguntémosle al Señor también. A ver si Él está de acuerdo que nosotros hagamos esto, hermano. ¿Verdad? ¿Pero por qué, hermano? Porque no estamos viviendo religiosamente, porque no queremos agradar a los hombres. Lo que queremos, hermano, es que Dios esté agradado con lo que nosotros hacemos. Eso es muy importante, hermano. Muy contrario, hermano, cuando está el gloriarnos, el jactarnos, hermano, sin Cristo. Cuando Cristo no está en nuestras vidas, cuando no queremos, hermano, que Cristo sea el centro de nuestra atención, hermano. Entonces, eso es en cuanto a la religión o en cuanto a la jactancia religiosa. Vamos a ver esta segunda parte en cuanto a la jactancia en Cristo, hermano. ¿Qué es o qué era lo que significaba para Pablo cuando él dijo en el versículo 14 de Gálatas 6, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esto, hermano, lo que quería decir para Pablo es que era imposible, difícil de pensar, de que él pudiera gloriarse de algo que Cristo haya hecho, hermano, y él llevarse la gloria, hermano. Pablo dice, hermano, lejos esté de mí el gloriarme. O sea, ciertamente en una ocasión Pablo dijo, si hay alguien que se pueda gloriar de los logros, ese soy yo. ¿Quién se recuerda lo que dijo Pablo? Fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, maestro, perseguidor, yo fui perseguidor. Si yo arrastré a alguien, entre comillas, queriendo agradar a Dios, hermano, Pablo dijo, ese fui yo. O sea, Pablo tenía, hermano, de qué gloriarse. Pablo sabía idiomas. Pablo, hermano, era ciudadano judío y era ciudadano romano. Él tenía influencias con Roma. O sea, él podía, hermano, de alguna manera mover sus influencias por el tipo de persona que él era. O sea, él podía gloriarse, él podía, hermano, jactarse. Pero Pablo dice en Gálatas 6, lejos esté de mí gloriarme, sino solo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Aunque el jactarse, hermanos, fíjense bien, lo vimos en cuanto a lo religioso, ¿verdad? El jactarse se pudiera ver como algo malo. También puede ser, hermano, algo bueno. Hablando en la manera que uno lo pueda aplicar en la cruz de Cristo. Porque esto es importante, hermano. Cuando hablamos de nuestra jactancia en Cristo o en la cruz de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer unos versículos solamente de aquí. Vamos a ver cómo la jactancia puede ser algo bueno cuando lo sabemos expresar así como lo hizo Pablo. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice en adelante, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y escuchen, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Verso 3, y no solo esto,
sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Ven? O sea, la jactancia puede ser algo malo, pero cuando nosotros lo sabemos aplicar o expresar de la manera que Pablo lo dice, entonces gloriarse o jactarse en la cruz de Cristo no es malo. Verso 2, lo repito, dice, por quien también tenemos entrada. O sea, está hablando, hermano, de que hemos sido justificados, ¿verdad? Tenemos fe en Cristo, tenemos paz para con Dios, todo logrado a través de la cruz de Cristo. Verso 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, permanecemos firmes, hermano, y esta jactancia nos mantiene firmes en Cristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, véanlo de la manera que lo está presentando Pablo. O sea, hay un problema aquí, que hay persecución o que hay, hermano, tribulación, pero eso no impide que uno se jacte, eso no impide que uno se pueda gloriar en la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos, hermano, gloriándonos en Él. No es jactancia personal, no es gloria nuestra, no es, hermano, algo que nosotros estamos buscando, sino que estamos, hermano, refiriéndolo a la cruz de Cristo, hermano. La recomendación que hace el mismo Pablo, hermano, a los filipenses, es otro buen ejemplo de esta verdadera jactancia o esta verdadero gloriarse en la cruz de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Fíjense cómo le habla Pablo en este caso a los filipenses. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guárdense de los malos pastores, guárdense de los malos guías espirituales. Guardaos de los mutiladores del cuerpo, los que te dicen que tienes que, hermano, sacrificar tu cuerpo para agradar a Dios. Verso 3, porque nosotros somos la circuncisión. Y aquí no está hablando Pablo de volverse a la ley, o que se circuncide el hombre, sino dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hermano, otra vez, gloriándose en la cruz de Cristo. Hermano, si en algo nos tenemos que jactar nosotros, tiene que ser en la cruz de Cristo. Si en algo nos vamos a gloriar es en Jesucristo, hermano. La jactancia de los judaizantes, hermano, tenía como principal objetivo ellos mismos. La jactancia de estos judaizantes religiosos tenía como principal objetivo, hermano, ser vistos por los hombres, ignorando a Dios. La jactancia que tenía, hermano, Pablo, tenía como objetivo, hermano, a Cristo mismo. Primera de Corintios 2, Primera de Corintios 2, 1, dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, no me fui yo creyendo por lo que yo tenía, ni hablando lo mejor que podía. Verso 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, hermano. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Lo único que yo quiero saber, se lo voy a parafrasear, lo único que yo quiero saber entre ustedes es que Cristo está morando en ustedes. Lo único que yo quiero saber, que de lo que ustedes se puedan gloriar, es haber recibido a Jesucristo. Lo único que a mí me interesa, hermanos y amigos, es que ustedes puedan recibir a Jesucristo. Es lo único que Pablo quería que supiéramos y que entendiéramos. Pablo se gloriaba y se jactaba en la cruz de Cristo porque el sacrificio del Señor, hermano, era lo único verdadero, era la única fuente de aceptación, hermano, que había delante de Dios. Para poder llegar al Padre, hermanos, tenía que ser a través del Hijo.
La única manera que nosotros pudiéramos acercarnos al Padre era a través del Hijo. La única manera que nosotros pudiéramos jactarnos, hermano, y agradar al Padre es a través del Hijo. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado. Fíjense, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Si en algo nos tenemos que gloriar, hermano, y si en algo nosotros vamos a ser aceptos delante del Padre, es a través de Jesucristo. Muriendo Él por nosotros, hermano, se hizo pecado para que nosotros fuéramos justificados delante de Dios y viviéramos con Él para siempre, hermano. Esa es la jactancia del cristiano verdadero, hermano. Esa es la jactancia del hombre y de la mujer que quiere agradar a Dios. Que en la cruz de Cristo, hermano, esté su jactancia. Termino, hermanos, con un versículo solamente más. Y es solo, hermanos, a través de la cruz, donde la gracia y la perfección de Dios se hacen disponibles para todos aquellos que van a creer en Él. Romanos 5, 8 dice, y 9, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, ahorita leo el otro versículo. Nosotros apartados de Dios, llenos de maldad, llenos de pecado, hermanos, ignorando a Dios, ¿cómo no nos hemos de exaltar o de jactar, hermano, o de hermano, enorgullecer de Jesucristo, cuando nosotros no vivíamos, hermanos, para agradar a Dios? Y aún no viviendo para agradar a Dios, dice la Escritura, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No sé cuántos pueden dar gloria a Dios. El verso 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Hermano, si en algo te vas a exaltar, si en algo te vas a enorgullecer, si en algo te vas a gloriar, hermano, que no sean en tus deleites, que no sean en tus deseos, que no sea, hermano, que la gente te vea, que sea, hermano, en la cruz de Cristo, que sea, hermano, en agradar a Dios, que sea, hermano, en estar agradecido por lo que Dios hizo a través de su Hijo para con nosotros y para contigo. Esa es la verdadera jactancia de la que Pablo quería, y con esto terminaba él el libro de Gálatas, cuando nosotros nos jactamos en la verdadera jactancia que es en la cruz de Cristo. Amén. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos. Señor y buen Padre, te agradecemos, Señor, en esta tarde por habernos dado la oportunidad de terminar este libro de Gálatas, Señor. Lo recorrimos todo, Señor. No hicimos, Señor, un estudio exhaustivo, pero sí recorrimos, Padre, todo este libro, aprendiendo, creciendo, Señor, conociendo más. Quizá algunos han venido, Padre, aprendiendo. Quizá otros, Padre, han venido, Señor, a lo mejor entregando su vida por primera vez, yo no sé, desde el primer capítulo, Señor. Pero hoy finalizando, Señor, y terminando con la jactancia que está en la cruz de Cristo, o que debe de ser en Cristo, Señor, yo quiero terminar también haciendo una invitación para aquellos que no te conocen, Señor. A lo mejor han vivido o están viviendo una vida religiosa, Señor, que lo único que busca, que lo único que recibe, Señor, es el elogio del hombre. Y que a lo mejor hoy hayan entendido, o hayan aprendido, Señor, que la verdadera jactancia está solamente en la cruz de Cristo, en tu cruz, Señor, en lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, en que siendo aún pecadores, como dice tu palabra, Señor, Cristo murió por nosotros. Si hubiese alguien de nosotros aquí en el local o a través de los medios que quiera entregarle su vida al Hijo de Dios en esta tarde, repite conmigo esta oración y dile al Señor, Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido perdón, Padre, por haberme jactado quizá tanto tiempo, Señor, hablando religiosamente en lo que yo hacía, Señor, o en lo que yo vivía, o de la manera que yo vivía, Señor.
Pero hoy entiendo, Señor, que la verdadera jactancia está en la cruz y está personalmente en ti, Jesús. Por eso en esta hora yo te recibo como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy un pecador, reconozco que soy una pecadora y que no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo o a mí misma, Señor. Hoy me rindo y me entrego a ti, Señor. Te reconozco como mi único y absoluto Salvador, como mi único y absoluto Señor, como mi único Dios, Señor. Te pido perdón por todo lo que he hecho, Señor, y ayúdame a vivir de ahora en adelante, Señor, exaltándome, enorgulleciéndome, Señor, pero de los méritos tuyos logrados en la cruz. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias, Señor. Amén.